Muy buenos días, que la paz y la bendición del cielo sea con cada uno de vosotros, que Él nos ayude a comprender su palabra y que derrame su Santo Espíritu y abra nuestro entendimiento, ¿verdad? El día de ayer analizamos la quinta trompeta, como prácticamente el nacimiento de Mahoma, el Islam, se fue extendiendo prácticamente a todo el mundo y conquistando de una forma, nace del pozo del abismo, nace de una forma, de una zona deshabitada totalmente. Los árabes hasta ese momento prácticamente nadie los tomaba en cuenta, eran 12 tribus nómadas, se peleaban entre ellos, no se unían, pero Mahoma empezó a unir a estas tribus y formó el gran imperio maometano, el gran imperio que hoy lo conocemos como el Islam. Prácticamente conquistaron parte de África, conquistaron todo lo que era Asia Menor, Rusia y todo lo que era la gran zona de Asia, Irak, Irán, Babilonia, llegaron hasta Turquía, hasta la India, prácticamente parte de China, y vemos que en realidad luego conquistaron, desde África pasaron a España, y en España quisieron conquistar Europa y fueron detenidos. Carlos V fue el que se enfrentó a ellos y les hizo frente. Carlos Martel, que era uno de los generales franceses, él juntó un ejército y le hizo frente a los árabes entre Francia y España, en los Alpes. Y ahí vemos cómo mejor equipados, con mejor armamento, le hicieron frente y los derrotaron, y simplemente los árabes volvieron a España, al sur de España, y luego fueron erradicados. No pudieron conquistar Europa, pero eso sí, la guerra que duró los 150 años, que era del 13 de julio de 1299 hasta prácticamente el 13 de julio y 13 de agosto de 1449, esto trajo una gran ayuda a la reforma que ya empezaba a darse en Europa. Prácticamente ahora vamos a analizar un poquito del versículo 12 en adelante. Dice así: el primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes más. Después de esto, el sexto ángel tocó la trompeta, y una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar la tercera parte de los hombres, y el número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones. Y oí una voz, y oí su número. Y así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego y zafiro y azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Su boca salía fuego, humo y azufre. Y por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, porque el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, pero sus colas semejantes serpientes tenían cabezas, y con ellas dañaban a los hombres que no fueron muertos, y los otros hombres, dice el 20, que no fueron muertos con las plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron adorar a los demonios, a las imágenes de oro, plata y bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni hablar, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos o de sus robos. Es interesante. La sexta plaga, vemos cómo analiza y dice que fueron desatados. Dice, los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates, se le dio la orden de desatarlos. Es interesante, ya habíamos visto cómo en Apocalipsis 7, ahí se da una orden diferente. Se dice, no hagan daño, estén quietos, están atados.
Atados en el sentido de no soltar los cuatro vientos para hacer daño a la tierra, al mar y a todo lo que había. Ahora, hasta que no fuera sellado el pueblo de Dios. Iban a haber eventos primero, porque primero el sellamiento está entre los últimos sexto y séptimo sello. Ahora, en la sexta y séptima trompeta, vemos también que los ángeles, ahora se dice que se aten, y vea qué interesante, ahora allá se le dice que estén quietos, que no suelten, que no hagan daño a la tierra, pero ahora aquí se le dice que suelten los cuatro vientos que están, ¿recuerdas lo que te decía en la quinta trompeta? Los islámicos prácticamente se habían diseminado sobre todo el mundo, ahora habían conquistado una tribu, que eran los otomanos, los turcos, pero estos se habían convertido al Islam, y ahora prácticamente ya después de la caída en el 449, ellos se levantan con gran fuerza, unen a las tribus que están cerca, los empiezan a conquistar, pero de una manera tan fuerte, ellos empiezan a usar el uso de la pólvora, conquistan Irak, conquistan Irán, conquistan Siria y ahora por fin se animan a hacerle frente a la conquista de Asia Menor. Prácticamente ellos son detenidos en el río Éufrates, pero ahora se dice que se suelte. Yo te voy a decir, históricamente, el pueblo de Constantinopla había resistido por 150 años los ataques fuertes, pero ahora con la pólvora el pueblo turco llega con grandes cañones y empieza el bombardeo de las murallas de Constantinopla, y en el año 1453 por fin el reino de Otmán es caído, el reino otomano. Ahora el imperio otomano cae en manos de los turcos y los turcos conquistan todo lo que es Asia Menor, lo que hoy conocemos como Turquía. Es curioso cómo, digamos, estos 4 puntos, dice los 4 ángeles que estaban ahí, empezaron a hacer grandes estragos sobre el imperio ortodoxo. Los ortodoxos eran prácticamente una rama del catolicismo. Recordemos que Pablo había conquistado prácticamente donde estaban las 7 iglesias en Asia Menor, y ahí estaba el imperio ortodoxo. Constantino se había venido de la Roma ya de Italia y había formado su capital en Constantinopla, hoy lo que es Estambul. Prácticamente ahí estaba la capital del imperio romano de Occidente, de Oriente. Ahora, a la caída de los emperadores, prácticamente muchos se mantuvieron ahí. Pero ahora, en el 453, este imperio cae prácticamente abatido por los turcos, los cuales al tener el paso empiezan a invadir todo lo que es el Asia Menor, del Ponto hacia arriba, llegando prácticamente hasta Europa. Ahora, el único que les pudo hacer frente era Carlos V. Carlos V era emperador de Alemania y emperador también de España. Este había conquistado prácticamente todo lo que eran prácticamente 7 países de Europa. Él tenía el dominio. Nadie, ni los católicos, ni los franceses, ni los portugueses podían hacerle frente porque era muy poderoso, tenía un ejército muy grande. Aunque era enemigo de la Reforma, porque era católico 100%, pero simplemente con la invasión de los turcos, ahora él se tiene que aliar con los protestantes para hacerle frente a la invasión turca. Vemos cómo ahí se menciona algo interesante. Se menciona el día, la hora, el mes y el año. Entonces nosotros también, aplicando la misma regla de día por año, que hemos interpretado desde Daniel hasta el Apocalipsis, nosotros entendemos, digamos, cómo esto nos lleva
prácticamente a un periodo sorprendente. ¿Por qué razón? Porque si nosotros analizamos, 360 días equivalen a 360 años, pero si después vemos 30 días equivalen a 30 años y una hora que equivaldría prácticamente un día a un año y una hora a 15 días. Eso nos llevaría a 391 años. Ahora, el 12 de julio del año 1453, el Imperio Otomano, el Imperio Turco toma el poder y ahora reinan por 391 años, que esto nos lleva hasta el 13 de agosto de 1844. Pero hay un dato importante que yo quiero mencionarte, porque estas tribus prácticamente ya no se le dio el poder de torturar. Ahora se le da el poder de matar. Prácticamente con la pólvora ellos aniquilaron. Ahora, el ejército turco llegó a ser tan fuerte que prácticamente, cuando ahí dice que 200 millones, en 391 años, estos ejércitos turcos prácticamente invadieron todo lo que podían invadir hasta Rusia. Si tú ves, digamos, en los datos hoy geográficos, prácticamente todo lo que constituía la República Rusa son musulmanes. Todo lo que era Afganistán, Turquistán y estos países rusos. La Iglesia Ortodoxa que estaba en toda esta área prácticamente decayó y todavía quedan algunos laxos, pero la mayor parte y lo más fuerte en Turquía, lo que domina más es el Islam. Cómo las creencias del Islam se metieron prácticamente en el mundo entero. Si Carlos V, Carlos Martel y otros grandes hombres de Europa no hubieran defendido a Europa, hoy prácticamente nosotros también seríamos del Islam. Prácticamente creeríamos lo mismo que creen ellos. El cristianismo se vio afectado. ¿Por qué razón? Porque las invasiones turcas estaban dañando. Ahora, vemos que los turcos dominaron aún también a los árabes. ¿Por qué? Porque este imperio que se levantaba, ahora este imperio era más fuerte que los mismos árabes y los dominó por muchos años, 391 años. Ahora, cuando se empezaba a predicar para fines de 1840 que Cristo venía a la tierra, el grupo millerista, había un hombre que se llamaba Josías Lish. Josías Lish, simplemente analizando y viendo la sexta trompeta, vio cómo, digamos, el Imperio Otomano había tomado el poder en 1453 y que 391 años llevaban prácticamente a que el Imperio Otomano, en el tiempo de él, en 1840, ya el imperio estaba por caer. Él predijo que el 8 de julio de 1840 el Imperio Otomano caería y ahora los cristianos iban a tener dominio sobre el Imperio Turco. Prácticamente esa fecha se cumplió exactamente. 2 años antes él lo había profetizado y cuando ocurrió el evento, prácticamente esto trajo una gran sorpresa, viendo el cumplimiento de la sexta trompeta delante de nuestros ojos. Como el Imperio Otomano, los ingleses, los franceses y prácticamente Europa se había aliado para hacer guerra contra los otomanos, contra los turcos, y bombardearon la ciudad de Alepo de una manera tan fuerte que el imperio turco tuvo que desistir y deponerse, entregando y devolviendo el poder a los árabes y liberando prácticamente al imperio, a todos los que estaban dominados por los turcos. Si tú lo ves, el imperio de Turquía llegó a su fin, 1840. Después de eso, cuando empezó la Primera Guerra Mundial, ya Turquía no entró tanto en el conflicto. No tenía tanto poder como lo había tenido en los 391 años, desde el 453 hasta su caída en 1840.
Pero la profecía marcaba hasta 1844. ¿Por qué razón? Porque Jesús ahora estaba pasando el lugar santo. Si tú ves, hay algo importante. Dice que el sexto ángel tocó, dice, desde los cuernos del altar, se oyó, salió. Los cuernos del altar eran exactamente en el lugar santo. Por eso te decía que el libro de Apocalipsis prácticamente en historia habla del capítulo 1 al capítulo 11. ¿Por qué? Porque históricamente se estaba cumpliendo. Jesús estaba en el lugar santo y la historia se está dando en una manera donde venía marcando los juicios que Dios estaba aportando para liberar a su pueblo. Tiempos de angustia, pero también dice que el pueblo de Dios iba a recibir pequeños socorros. Prácticamente el que el imperio otomano se levantara, que el imperio turco dominara prácticamente al mundo, esto dio una libertad a la reforma para que creciera y para que se fortaleciera. Ahora, también la Iglesia Católica también recibió sus castigos a través de los turcos. ¿Por qué? Porque en gran manera las guerras santas, todo lo que ellos llevaron, digamos, desde prácticamente del año 800 que empezaron las guerras santas, las legiones que ellos venían a Jerusalén y prácticamente las guerras contra los árabes, luego las guerras contra los turcos, esto trajo como detenerlos un poco de las matanzas y las persecuciones contra los cristianos. ¿Recuerdas que habíamos visto cómo el cuerno pequeño había infligido la muerte de más de 60 millones de mártires cristianos a través de la historia en esos 1260 años de persecución? Ahora prácticamente ya habían terminado para 1798. Pero aún así, todavía, digamos, las quinta y sexta trompeta trajo un gran alivio y trajo una recompensa para aquel pueblo cristiano que era perseguido. Ahora, analizamos también, digamos, cómo aquí ya el uso de la pólvora había traído, digamos, un dolor intenso a aquellos, por lo menos la Iglesia Ortodoxa, aunque no adoraba imágenes, ellos crearon íconos, figuras, los cuales con el tiempo también llegaron a adorar. Por eso aquí en el versículo final dice, y aquellos otros que no murieron por la plaga, dice, aún no se arrepintieron, ni dejaron de adorar las imágenes, ni el oro, ni la plata. Tanto católicos como ortodoxos no cambiaron su actitud. La Iglesia Ortodoxa guardaba el sábado, pero luego simplemente empezaron a guardar sábado y domingo, y con el tiempo terminaron guardando el domingo, al igual que la Iglesia Católica. Vemos cómo triste y lamentablemente ellos persiguieron también a los herejes, a los cristianos. Cómo se unieron también a aquellos que infligían dolor al pueblo cristiano. Pero ahora vemos cómo esta quinta y sexta plaga da un respiro a la reforma, da un respiro a los cristianos y inflige un dolor severo a la Iglesia Católica, a la Iglesia Ortodoxa. Pero esto no quiere decir que ellos se arrepintieron, ni dejaron de hacer, ni de codiciar, ni de robar, ni de mentir, ni de hacer las cosas contrarias al plan de Dios. Ninguna de las 6 plagas que habían hasta este momento caído habían servido de ejemplo, habían servido de amonestación, de ayuda. Primera de Corintios dice del capítulo 4, estas cosas, dice, acontecieron para nuestro ejemplo, para admonición nosotros que vivimos en el siglo presente, para que no hagamos las mismas cosas que ellos, para que no codiciemos las mismas cosas que ellos codiciaron, para que no tentemos a Dios. Pero vemos que aquí en la sexta plaga dice que no se arrepintieron. Cayeron las trompetas, sonaron las trompetas, vinieron los juicios de Dios, les causaron dolor tanto a Roma como al Imperio Romano, pero aún así no se arrepintieron, no dejaron de adorar las imágenes, no dejaron de adorar a los demonios. Qué triste y qué lamentable. Prácticamente sobre nosotros ya estamos al fin de la séptima trompeta. La séptima trompeta trae eventos y acontecimientos muy importantes para el pueblo de Dios. Pero nosotros vamos a seguir la misma actitud, porque si tú analizas este texto y analizas también las plagas, dice casi lo mismo. Dice que cuando esté cayendo la cuarta plaga y ellos se muerdan de dolor, las lenguas, por la oscuridad, por las llagas, por la sed intensa, porque el mar y las aguas se han convertido en sangre, tampoco le dan gloria a Dios ni se arrepintieron.
Triste y lamentablemente, a veces tú y yo actuamos de la misma manera. Delante de nosotros está la gracia, está el amor, está el don que Cristo regala al hombre, que es la salvación, y tú y yo no la queremos aceptar. El pueblo de antaño, el pueblo de la historia, el pueblo que entregó a la muerte a muchos cristianos, también fueron afligidos, fueron muertos, pero aún así no se arrepintieron. Que tú y yo tengamos la oportunidad de volver en sí, de arrepentirnos, de cambiar nuestra actitud, que podamos mejorar nuestros caminos y volvernos a Dios. Vamos a elevar una plegaria al cielo. Bendito y amado Dios, gracias Señor, porque tú usaste tanto al pueblo árabe como a los turcos para dar un alivio, Señor, un respiro al pueblo cristiano, a la reforma, al pueblo que se estaba levantando y levantando las verdades, desenterrándolas, Señor, de la oscuridad que la Iglesia Católica las había pisoteado. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, a ponerla en práctica, a valorar, Señor, la salvación que tú nos has regalado y a abrazarla con celo, con alegría. Tú dijiste, compra la verdad y no la vendas. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles y firmes ante ti y a no apostatar, a no abandonar, a no alejarnos de ti. Danos tu bendición, danos tu aprobación y danos tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, que el Señor te bendiga. Te esperamos el día de mañana, Dios mediante, y muchas gracias por acompañarnos.